pasaría si te dijera que la razón por la cual aún no tenés lo que deseas no es por la falta de recursos, sino porque todavía no te convertiste en la persona que puede lograrlo? Dios mío. Expresa tu máximo potencial, hoy episodio número 12. Muy buenos días, te saluda Juan Soria y te doy la bienvenida a tu podcast que tiene un solo objetivo: que expreses tu máximo potencial hoy. Y como justamente así arrancó la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué todavía no hay personas que no logran lo que desean? Y hoy vamos a ver justamente eso: el ser, el hacer y el tener. Y este tema no es un tema más, este es el tema. De hecho, el título de este podcast sería Ser, Hacer, Tener 2.0. Porque cuando la persona comprende estos conceptos que son demasiado sencillos, muy simples, pero que si no tenés claridad de esto, la persona anda totalmente errante en la vida, creyendo que por hacer ciertas cosas va a tener los resultados que quiere, y eso no funciona de esa manera. Y hay muchas personas, y esto es lo más grave, que creen que entienden este tema del ser, hacer y el tener, pero lamentablemente por no entenderlo no logran los resultados. Porque lograr resultados es un tema científico, no lo dice Juan, lo dice Wallace Wattles, y lo dicen las leyes universales. Lograr resultados es un tema científico. Científico, o sea, científico, ¿qué significa? Que si vos aplicás ciertas metodologías y procesos y haces las cosas de una determinada manera, los resultados van a llegar, los resultados que vos querés, siempre y cuando apliques las leyes universales, siempre y cuando hagas las cosas de una determinada manera, siempre y cuando apliques esta enseñanza que nos dan los grandes sabios de la humanidad y que está titulada Ser, Hacer, Tener 2.0. Por eso comenzamos con esa pregunta que para mí es súper poderosa. La razón por la cual todavía no tenés los resultados que vos querés no es por falta de recursos, es porque todavía no te convertiste en la persona para lograrlo. Hay una tríada que es el ser, el hacer y el tener. Ser, hacer y tener. La mayoría de las personas creen que entienden esto. Inclusive hay un montón de coaches que creen que entienden esto, pero yo he visto pocas personas que realmente lo comprendan. Una cosa es haber recibido la información, otra cosa es entender intelectualmente algo, y otra muy diferente es comprenderlo, porque comprenderlo significa aplicarlo. Y hoy vas a comprender este tema ser, hacer y tener, porque además de explicártelo, te voy a dar un ejercicio práctico para que puedas aplicarlo a tu vida. Y cuando un concepto lo entendés intelectualmente y lo aplicás a tu vida y ves la experiencia que eso te genera, ahí empieza la comprensión. Entonces, fíjate esto: ser, hacer y tener siempre se dice de la misma manera: ser, hacer y tener. Lamentablemente, las masas creen que la fórmula, si esto fuera una fórmula, es al revés, es decir, tener, hacer y ser. Las masas creen: cuando yo tenga, voy a hacer tales y tales cosas. Y cuando yo tenga y haga tales y tales cosas, entonces ahí sí voy a hacer. Ahí sí voy a ser una persona fit, ahí sí voy a ser una persona saludable, ahí sí voy a ser una persona comprensiva, porque como voy a tener y como voy a hacer esas cosas que quiero hacer ahora, pero que como no tengo, no las hago, entonces en ese momento los voy a hacer. ¿Vos me estás escuchando lo que estoy diciendo? Es una contradicción que no amerita ni siquiera una explicación. Lo que pasa es que eso está en el inconsciente de la persona. Como yo te lo estoy diciendo ahora así, de esta manera, vos decís: no, es totalmente ilógico. Claro, es muy fácil de entender que la fórmula está al revés, como la aplican las masas. Pero como está en el inconsciente, la gente no se da cuenta. Y ojo que la gente puede ser tu caso. Fíjate cómo estás aplicando y qué es realmente lo que pensás acerca de este tema. Porque te aseguro que este es un tema clave, central, esencial para que logres el éxito en tu vida y para que logres expresar tu máximo potencial y por ende logres una vida extraordinaria y la vida de tus sueños. Este es un tema central, no es cualquier tema. Este es el tema. Por eso es que las masas son masas y el 1% es el 1%. Porque el 1% aplica la fórmula como es: ser, hacer, tener. Y las masas aplican la fórmula al revés. Quieren tener para después hacer, para después recién al final ser. Y no funciona así. No funciona así. Y ahora te voy a explicar por qué. Te voy a explicar que
Primero la persona requiere ser, primero la persona requiere tener una determinada identidad, después la persona requiere hacer las cosas de una determinada manera, y cuando la persona tiene una identidad y hace las cosas de una determinada manera, la consecuencia lógica es que tenga los resultados. ¿Te das cuenta que tiene una consecuencia lógica? Te lo voy a explicar con un ejemplo como para que sea muy fácil. La persona quiere, por ejemplo, bajar 10 kilos, porque tiene sobrepeso y quiere bajar 10 kilos. Perfecto. Entonces lo que hace es, dice, tengo que hacer dieta, escuchá mis palabras, tengo que hacer dieta, entonces cuando haga dieta voy a ser delgado. Fíjate lo que es. Entonces yo quiero un resultado, entonces tengo que hacer determinadas cosas, aunque no las sienta, aunque no las quiera hacer, pero las voy a hacer igual, voy a hacer una dieta, y cuando haga esa dieta, entonces ahí voy a ser delgado. Y no funciona de esa manera. La persona primero requiere tener una identidad de persona saludable. Por eso no funcionan las dietas. Y no es por la dieta, es por la persona. No es por la dieta, no estoy hablando mal de las dietas. Porque el problema no es la metodología, el tema es quién aplica la metodología, es la persona. ¿Por qué hay personas que hacen una determinada dieta y le funciona? Y porque hay personas que hacen la misma dieta y no le funciona. Porque si la dieta no cambia, ¿qué es lo que cambia? La persona, y la persona es la que tiene los resultados, no es la dieta la que tiene los resultados. Fíjate que una pregunta muy común en las masas es, contame qué estás haciendo así yo hago lo mismo. Dios, no, nunca se preguntan las masas quién requiero ser. Nunca se preguntan esa pregunta. Las preguntas dicen, ¿cómo lo hago? Y en el mejor de los casos dicen, ¿qué tengo que hacer? Pero nunca se preguntan quién requiero ser. Fíjate que si la persona empieza a transformar su identidad en una persona saludable, para hacer las cosas de una determinada manera, siendo esa identidad de persona saludable, los resultados van a llegar. Entonces sí, obviamente, ahí sí hay un plan de alimentación que se corresponde con una determinada identidad de la persona, y entonces ahí los resultados llegan. Eso pasa con el dinero, eso pasa con las relaciones, eso pasa con tu profesión, eso pasa con lo espiritual, eso pasa con todo. Por eso hay un orden, que es primero ser, primero la identidad. La vida se crea de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Las masas creen que tienen que hacer cosas afuera para que después logre tener una identidad y yo sea saludable, millonario, feliz, vivir el amor. Y no funciona de esa manera. Está científicamente demostrado que la vida se crea de adentro hacia afuera. Es más, ¿querés que te dé un ejemplo de por qué la vida funciona de adentro hacia afuera? Primero, ¿qué fue la casa? ¿O primero fue el pensamiento de un arquitecto, de un ingeniero, de un constructor que después plasmó la casa? ¿Quién creó la casa? La casa la creó alguien. Sí, por acciones, obviamente, pero ¿dónde estuvieron? O sea, ¿en base a qué fueron esas acciones? En base a un proyecto que estuvo en la mente de una persona y después se plasmó en una casa. Eso pasa siempre. ¿Por qué una persona después consigue una pareja? Porque primero quería conseguir una pareja y en algún momento se lo imaginó, consciente o inconscientemente se lo imaginó y después tuvo la pareja. ¿Por qué una persona es saludable? Sí, porque tiene unos ciertos hábitos que son saludables, pero es porque la persona ya es saludable. Entonces, como tiene esa identidad, hace determinadas cosas y por ende los resultados son de una persona saludable. Esa es la forma normal de hacer las cosas. Esto es una ley, ni siquiera es una opinión, esto es una ley. La vida se construye de adentro hacia afuera, por eso el orden es ser, hacer y tener. Y por eso el error más común que tienen las masas es primero querer tener, sin primero ser. Por lo tanto, no va a dar resultado. O sea, te lo firmo. Como las masas operan en contra de las leyes, lo firmo acá, no van a tener resultados. Si vos estás operando en contra de las leyes, no vas a tener resultados. No vas a tener resultados. Si yo opero en contra de las leyes, no voy a tener resultados. Entonces, ¿qué hago? Yo opero a favor de las leyes. ¿Para qué? Para tener resultados. ¿Se entiende? Y el resultado viene porque haces las cosas de una determinada manera, porque ya tenés esa identidad. Por eso el ser es lo primero y por eso se requiere
definir la identidad que se requiere para tener los resultados. Definir la identidad que se requiere para tener los resultados. Hay muchas formas de definir esa identidad. Hoy te voy a dar una práctica para que lo puedas hacer. Es una práctica súper simple, súper sencilla, pero súper poderosa. Y que si la aplicas, te va a dar resultado. Fíjate otro error común que tienen las masas. Las masas dicen la disciplina. De hecho, todo el mundo te habla de la disciplina. Y te habla bien de la disciplina. Pero aplican la disciplina en el lugar incorrecto. Aplican la disciplina afuera. ¿Por qué? Porque quieren tener. Entonces dicen, voy a hacer lo que tenga que hacer, así tenga ganas, no tenga ganas, así pase lo que pase, yo voy a hacerlo. Le dura 3 días lo que le dura la emoción y después se rajan, renuncian, abandonan o dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque están aplicando la disciplina en el lugar incorrecto. La disciplina se aplica primero adentro, la autodisciplina. Se aplica en el ser. Dios mío, ojalá, Dios mío, me esté explicando bien. Si yo me estoy explicando bien y vos me estás captando, este podcast te puede cambiar la vida. Y mucho más después de la práctica que te voy a dar más adelante. Porque si vos entendés que el tener es una consecuencia. ¿Por qué te digo que esto está relacionado con las leyes universales? Porque el tener es una consecuencia, el tener es un resultado. Y nosotros no trabajamos sobre los resultados, nosotros trabajamos sobre las causas. Sobre las causas. Las causas son las que crean los resultados. Las causas son los que crean los resultados. Esto no es mi opinión, es una ley universal. Ponerte a pensar, es lógica de la más elemental y superficial. Las causas son las que generan los resultados. A determinadas causas, determinados resultados. Por eso es que Wallace Wattles dice, si haces las cosas de determinada manera, los resultados van a ser la riqueza. Y cuando habla de riqueza, no solamente habla de dinero, aunque obviamente habla de dinero. Habla de todo tipo de riqueza. Riqueza en salud, riqueza en amor, riqueza en amigos, riqueza en espiritualidad. Las riquezas del mundo te pertenecen cuando te das cuenta de quién sos, del ser, del ser. Entonces no es un juego de palabras, es simplemente comprender que operar a favor de las leyes son las que te generan los resultados verdaderos. Y no operar, es más, si no, fíjate, ¿por qué las masas no tienen resultados? Porque no operan de acuerdo con las leyes, porque no entienden esto, y si lo entienden no lo aplican, porque no se trata de entender o de tener la información, sino de aplicarlo. Hay un montón de personas que trabajan de acuerdo con las leyes. De hecho, todas las personas exitosas trabajan de acuerdo con las leyes. De hecho, un arquitecto trabaja de acuerdo con las leyes. Un campesino trabaja de acuerdo con las leyes. O sea, si te pones a pensar, cualquier profesión trabaja de acuerdo con las leyes. Originan determinadas causas para que se den determinados efectos. En un campesino eso se ve clarísimo. Primero tiene un campo, después en la mente empieza a decir, bueno, ¿qué puedo sembrar en este campo? Entonces busca un determinado resultado. Le gustaría, por ejemplo, tener el resultado de, no sé, manzanas. Quiere poner frutales y específicamente quiere manzanas como resultado. ¿Qué es lo que va a sembrar? Obviamente semillas de manzana. Obviamente. Entonces para eso se requiere hacer las cosas de una determinada manera. Tener un campo que tenga un clima determinado, arar la tierra, preparar todo el campo, después sembrar determinadas semillas, darle el cuidado que se requiere para que después siga todo el proceso de la naturaleza que crea el árbol y después el árbol dará sus frutos. Eso que es una ley que es sumamente simple de entender, es lo mismo que sucede en la vida de una persona. Primero estuvo en el pensamiento del campesino. Después obtuvo el resultado de la manzana. En algún momento cuando hace todo el proceso y hace las cosas de una determinada manera, teniendo en mente cuál es el resultado que él quiere, las manzanas. Entonces va a sembrar un campo para las manzanas y va a sembrar semillas de manzana y va a cuidar las semillas de acuerdo a el cuidado que requiere las semillas de manzana. Y le va a dar la cantidad de agua que requiere de acuerdo a las semillas de manzana. Y va a hacer todo lo que se requiere de acuerdo a lo que está sembrando y lo que quiere cosechar. Esto es muy, muy fácil de entender para un campesino. Nosotros también somos campesinos del campo más fértil que existe en el universo, que es nuestra mente. El campo más fértil que existe en el universo es nuestra mente. Por eso es sumamente importante que sepamos estas leyes universales para que la podamos aplicar. Entonces, ¿cómo puedo aplicar
el principio del ser, hacer y tener en orden para que me dé resultados. Toma nota de esto porque te voy a dar un ejercicio súper poderoso, pero va a ser súper poderoso exclusivamente si lo aplicás y si lo haces. Si no lo aplicás y no lo haces, no va a ser súper poderoso. Es más, si decís que lo vas a hacer mañana, olvídate, no lo vas a hacer. Te invito a que lo hagas ahora. Ahora, hacelo ya y hacelo con papel y lapicero o virome o lápiz, como se diga en tu país. Pero hacelo ahora. Es poderosísimo el ejercicio y es muy poderoso cuando lo escribís a mano, no solamente en el teléfono, ¿sí? Que lo escribas a mano. Dicho todo esto, el ejercicio es muy simple. Toma una hoja de papel y dividí la hoja de papel en 3 columnas. Es decir, tiene que haber una columna en la izquierda, una columna en el medio, una columna a la derecha. Toda la hoja va a estar dividida en 3 partes. Columna izquierda, columna derecha, columna del centro y columna de la derecha. 3 columnas, ¿sí? En la primera vas a poner ser, en la segunda, o sea, la columna del medio, vas a poner hacer, y en la tercera columna, que es la columna de la derecha, vas a poner tener, ¿sí? En la columna vamos a empezar por el tener, ¿sí? Vamos a empezar por el tener para tener claridad de qué es lo que queremos. Es decir, cuando el campesino piensa cuál es el fruto que quiere, está pensando en el resultado. Entonces el campesino dice, quiero manzanas. Cuando sabe que el objetivo es la manzana, que el resultado que quiere, que el fruto que quiere es la manzana, ahí empieza a hacer determinadas cosas para después tener ese resultado. Obviamente se requiere ser primero campesino, ¿me explico? Pero primero vamos a empezar por tener claro qué es lo que queremos tener, es decir, cuál es el objetivo. Si la persona no tiene un objetivo, no sabe quién requiere ser. ¿Te das cuenta? No sabe quién requiere ser. Entonces no se trata solamente de vivir la vida en piloto automático, sino se trata de vivir la vida de acuerdo a quien yo quiero ser, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero tener en la vida. ¿Se entiende? Entonces vamos a empezar por la columna de la derecha, vamos a empezar por la columna de tener. ¿Qué fruto querés? ¿Cuál es tu objetivo principal definido? ¿Cuánto querés generar? ¿Cuánto dinero querés generar, por ejemplo? ¿Qué cuerpo querés tener? ¿Cuál es la relación que querés tener? Elegí un objetivo principal definido. Si es el dinero, entonces quiero generar más de, por ejemplo, $10.000 mensuales, ¿sí? Quiero generar más de $10.000 mensuales. Si es sobre la salud, quiero tener un cuerpo delgado y fit, estar en un peso de X peso. Si es la relación, quiero tener una relación armoniosa, feliz, con amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y describí cuál es la relación que querés tener. Entonces, hacé pausa ahora en el video y escribí todo lo que querés tener. Una vez que escribas todo lo que querés tener, entonces vamos a ir a la columna del medio, ¿sí? Que es la columna del hacer, Entonces, para lograr tener ese dinero, para lograr tener esa salud, ese cuerpo físico, para lograr tener esa relación, ¿qué acciones son las que te van a llevar a tener ese resultado? ¿Qué acciones son las que te van a llevar a ese resultado? ¿Sí? Tienen que ser acciones claras y específicas y que vayan directo al resultado. Es decir, si vos pones, por ejemplo, suponete que querés generar más dinero. Bueno, leer libros sobre la relación con el dinero. Sí, eso obviamente te va a servir, pero no son acciones claras que te lleven al resultado. ¿Me explico? Si vos tenés un negocio de ventas, por ejemplo, bueno, un negocio de ventas, ¿cuántas personas necesitas contactar para tener X cantidad de ventas? Entonces tienen que ser acciones específicas, claras, no ambiguas, no leer más, no hacer más llamadas, no hacer más visitas, no nada de todo eso. Tienen que hacer acciones específicas, claras. ¿Qué acciones tengo que hacer para generar ese resultado que tengo anotado en la columna del tener? ¿Sí? Es más, te digo, anotate 6 acciones que sean claras, específicas, puntuales, que te lleven directo, y son acciones puntuales, no te estoy diciendo acciones, sino acciones puntuales, específicas y claras, que te lleven directo a generar ese resultado. Entonces ahora pausa el video, pausa el audio y escribí esas acciones. Y una vez que tengas escritas esas acciones, esas acciones, dije bien, vamos a la parte más importante. Vamos a la parte de quién requiero ser para hacer lo que dijiste y para tener esos resultados. ¿Quién requiero
ser? ¿Quién requiero ser? Porque, ¿sabes cuál es el tema? Y acá te voy a decir algo que para las masas es re polémico, pero que para las personas que aplican principios y que viven de acuerdo a leyes universales no es nada polémico, sino que es lógico. La acción no es la que te produce el resultado. Esto te dije que va a ser polémico, pero déjame que termine. La acción no es la que te produce, es la que te conecta con el resultado. Pero el resultado está relacionado por tus pensamientos. ¿Por qué hay traders que tienen la misma técnica y uno se enriquece y el otro se empobrece? ¿Por qué hay vendedores que venden los mismos productos y unos se enriquecen y otros se empobrecen? ¿Por qué hay peluqueros que cortan el mismo pelo, los mismos pelos, y unos se enriquecen y otros se empobrecen? Y así te puedo dar cientos, miles de ejemplos. Y vos podés tener todos los ejemplos que puedas imaginarte alrededor y te vas a dar cuenta de que hay personas que haciendo lo que hacen, haciendo lo mismo, algunos se enriquecen y otros se empobrecen. Porque el resultado es generado por tus pensamientos, es generado por tu autoimagen, es generado por quien estás siendo. Si te pones a pensar en el ejemplo que te di del campesino, lo vas a sacar rápido. Por eso las personas del 1% tienen resultados extraordinarios, porque aplican los principios. Y la gente de las masas quieren hacer cosas, se creen que todo está relacionado con la acción. Obviamente que hay que hacer. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer acciones, ¿eh? Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Yo no dije que no hay que hacer acciones. Sí hay que hacer acciones. De hecho, lo dice el mismo Wallace Wattles. Hay que hacer acciones de determinada manera. Pero para hacer las acciones de determinada manera, primero se requiere ser de una determinada manera. Se requiere ser de una determinada manera. Por eso lo más importante está en el ser. Por eso lo más importante está en el ser. Acá te voy a dar 3 preguntas superpoderosas. 3 preguntas superpoderosas para que vos puedas completar la primera columna, la columna del ser. La primera pregunta es, anota esto. ¿En quién me quiero convertir para lograr ese claro objetivo principal? Ese objetivo que pusiste en la columna de tener, gratitud. ¿En quién me quiero convertir? ¿En quién me quiero convertir? Esa es la primera pregunta. ¿En quién me quiero convertir? La segunda pregunta. ¿En quién me tengo que convertir para lograr mi claro objetivo principal? Ahora te voy a explicar la diferencia. La primera es en quién me quiero convertir para lograr mi claro objetivo principal. La segunda es en quién me tengo que convertir para lograr mi claro objetivo principal. Y la tercera es ¿qué cualidades, conductas y comportamientos requiero desarrollar para lograr ese claro objetivo principal? Es decir, ¿cuáles son las cualidades, conductas y comportamientos que requiero? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades, conductas y comportamientos que requiero para lograr ese claro objetivo principal? Entonces, vamos a la primera y te la explico brevemente. ¿En quién me quiero convertir? Esto es, digamos, ¿quién me gustaría ser? Es básicamente eso. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me gustaría que a mí me reconozcan en relación con ese claro objetivo principal? ¿Me explico? ¿Quién me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría que a mí me reconozcan? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si querés un cuerpo fit o querés, por ejemplo, vamos a poner una meta económica, querés generar $10.000 mensuales, perfecto. ¿Quién quiero ser para generar esos $10.000 mensuales? ¿Quién quiero ser? ¿Quién me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría que a mí me reconozcan? Bueno, y ahí ves cuáles son tus talentos, qué es lo que te gustaría, cómo te gustaría generar eso, a través del trading, a través de un emprendimiento, a través de una empresa, a través de las ventas, a través de los bienes raíces, a través de un negocio tradicional o a través de un negocio virtual o lo que sea, o dando clases de surf, lo que sea. ¿Quién me gustaría ser? Esa es la primera. La segunda, ¿en quién me tengo que convertir? Se parece, pero te aseguro que es muy diferente. ¿Por qué? Porque puede ser que quizás requiera de autodisciplina. Por eso dice, ¿en quién me tengo que convertir? Y quizás los hechos de mi vida anterior dicen que no he sido una persona muy disciplinada o autodisciplinada. Pero yo sé que para lograr ese claro objetivo principal me tengo que convertir en una persona autodisciplinada. Quizás
reconozca que no tenga un dominio de las emociones, pero para lograr ese claro objetivo principal requiere tener un dominio de las emociones. Por lo tanto, me tengo que convertir en una persona equilibrada emocionalmente. Quizás mi Juan pasado no haya sido una persona perseverante, no haya sido una persona con paciencia, pero para lograr ese claro objetivo principal requiero perseverancia y requiero paciencia, etcétera. Entonces, acá me tengo que convertir en una persona de determinadas características. Entonces, esta segunda pregunta es muy diferente a la primera. Una es quién me gustaría ser, en quién me quiero convertir. Y la segunda pregunta es en quién me tengo que convertir. En quién me tengo que convertir para ese claro objetivo principal. Y la tercera ya son las cualidades, conductas y comportamientos que se requieren, obviamente, para lograr ese claro objetivo principal. Por ejemplo, no sé, pero si te gustaría ser un mentor, un coach, quizás necesites saber hablar en público. Quizás necesites, por ejemplo, si sos un vendedor, tener más tacto con las personas, saber relacionarte mejor, un mejor trato personal. Quizás necesites, por ejemplo, levantarte temprano, tener un comportamiento, o acostarte temprano, tener un determinado comportamiento. Por ejemplo, la salud también requiere de un comportamiento en cuanto a cuándo me levanto y cuándo me acuesto. Está científicamente comprobado eso. Las personas que, por ejemplo, trabajan de noche, eso no es saludable, ¿sí? Entonces, la comida saludable, por ejemplo, que es otra conducta. Las posturas del cuerpo físico, las miradas, cómo gesticular, o sea, cómo saber comer, saber hablar. Hay tantas cosas tantos comportamientos, conductas y cualidades que se requieren para poder tener ese claro objetivo principal que anoté. ¿Me explico? Entonces, estas son las 3 preguntas que se requieren responder para que vos puedas llenar en esa primer columna del ser quién requieres ser para lograr tener esos resultados. Entonces, ahora pausa el podcast, pausa el audio o el video y escribe tu respuesta. Dios mío, mira, si hiciste el ejercicio, que te invito a que lo hagas. Es que, ¿sabes cuál es la diferencia entre una persona que logra resultados y una persona que no? Hay muchas, ¿no? Una de las que yo he aprendido es que toman acción masiva, rápido. Toman decisiones rápido y las ejecutan rápido. Toman las decisiones rápido y las ejecutan rápido. No es por eso es que los tiempos de una persona que tiene resultados extraordinarios y la persona que trabaja 12 horas son tiempos muy diferentes. El día tiene 24 horas, pero los tiempos internos son tan diferentes que nunca te pasó de ver a una persona y decir, ¿cómo puede hacer? Vos lo ves a Elon Musk. Y dices, pero Dios mío, ¿cómo puede hacer tantas cosas? Si el día tiene 24 horas y tiene mega empresas que requieren de su tiempo. Y él hace todo. Él toma las decisiones sobre sus mega empresas. No son empresitas, son mega empresas. Entonces, ¿cómo es que hace eso? Bueno, porque es una determinada persona. ¿Me explico? Y por eso tiene los resultados que tiene. Fíjate esto. ¿Sabes cuánto? Esto te voy a decir, te puede cambiar drásticamente la forma que pensás acerca de este tema. El 99% del resultado está en el ser. El 1% está en el hacer. Y esto no es una opinión. Y no es la opinión de Juan. Es la opinión de grandes pensadores. De hecho, Kevin Trudeau habla en todo su deseo, su mandato, habla todo de esto. La balanza de entrenamiento. Bob Proctor habla de esto. Anthony Robbins habla de esto. Los grandes del desarrollo personal hablan de esto, ¿sí? El 99% está en el ser. Y la gente quiere disciplinarse en el hacer. ¿Te das cuenta que se están poniendo en el lado incorrecto de la balanza? Si vos haces este ejercicio y te colocas del lado correcto de la balanza, te firmo que los resultados van a llegar. Porque cuando vos tengas la identidad, cuando vos estés siendo la persona correcta, pero vas a hacer las acciones correctas. Y siendo la persona correcta y haciendo las acciones correctas, los resultados van a llegar. Es tan simple como eso. Dios mío, qué poderoso que fue esto. Yo te invito
a que escuches este audio varias veces, porque este tema es demasiado importante. Y te felicito por haber llegado hasta acá, porque si llegaste hasta acá, evidentemente habla mucho de vos y sos una persona diferente y lo estás demostrando con resultados. Por ejemplo, el haber escuchado todo el audio. Y si hiciste el ejercicio, te súper felicito, porque evidentemente sos una persona realmente extraordinaria. Ahora, si aplicás el ejercicio que hiciste, ya sos del 1%. Y los frutos van a llegar, porque es una ley de la naturaleza. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Cualquier pregunta o comentario obviamente la podés dejar en la caja de comentarios. Si todavía no te suscribiste al canal, activa la campanita. Si estás escuchando este podcast en alguna plataforma de podcast, ponele las estrellas, compartilo, genera un movimiento como para que las más personas puedan escucharlo y ojalá se lo puedas también dar a las personas que vos creas que les pueda servir. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo podcast.